Bueno, porque el tercero se ha tomado la atribución. El tercero se metió en el fin de la guerra de independencia. El tercero decidió el día de nuestra independencia. Y el tercero siguió rigiendo. Los bambises se plegaron al tercero. El tercero dio el golpe de Estado y lo permitió en el 52, o lo confabuló con Fulgencio Batista Saldívar. El tercero siempre ha estado. Y el tercero domina a través del dinero a los grupos de oposición. Hay que subordinarse al tercero. Obama fue a Cuba, se sentó con la oposición y le dijo, faltando el respeto, y nuestros opositores, que no son independientes, decirle, permíteme, presidente Obama, nosotros somos autóctonos, nosotros queremos tener el cambio a lo nuestro, no es de Birmania, no es del otro, no. Querían muchos que hicieron pacotilleros y fueron a Birmania. La dictadura lo dejó ir a Birmania, vayan a Birmania a ver qué estudia. Ya ese plan Obama, y Obama tenía un cubano americano, que paz descanse, que no está, ya está muerto. Obama lo tenía como el presidente de Cuba para la transición. Ni era ningún opositor, ni nada. El gobierno americano ya había señalado a alguien para que fuera el presidente de la asociación en Cuba. Cubano, americano, nacido en Cuba. Prestigioso político cubano. Ya Obama lo tenía marcado. Entonces, Estados Unidos sí no ha sido beneficioso para nosotros, sí. Para los que estamos aquí. Para la dictadura cubana que recibe los dólares. Fíjense cómo el gobierno americano, a través de su política de acertarnos a todos aquí, ha beneficiado a los que estamos aquí. Es un país que nos abrió las puertas, que nos da todo, pero a la vez, este país también al final se beneficia de la dictadura con los dólares que le mandamos. La familia, nosotros que trabajamos aquí duro para mandarle a la familia para que compre en las tiendas del dictador. Al final, en este juego macabro, económico, político, de sanción y todo, al final la dictadura se salva. Le mandamos dinero a los opositores tienen que comprar comida para la prisión. ¿Dónde la compra? En las instalaciones del régimen cubano. Esto está cuadrado hace años. Lo que pasa es que, claro, la dictadura nos quitó el pensamiento. Aquí nos quitaron el pensamiento. Y nos tienen embobecidos para la libertad de Cuba, la libertad de Cuba. Y llevamos tantos años con sanciones, con la libertad de Cuba. Y no se habla de constitución, del sistema de una salida legal al país. No se habla de lo que debemos hablar. Ni nuestros políticos, ni la oposición cubana. Si empezáramos a hablar que tenemos una constitución, nos empiezan a respetar. Y decirle al mundo, ustedes saben que nosotros teníamos la constitución, que de los artículos de la Declaración de los Derechos Humanos se sacaron de los artículos de la Constitución cubana, muchos de ellos, del 40. Sí, porque hay cubanos de la oposición o estos que hablan, que tú los ves, que la Constitución es comunista, y dicen, no, en Cuba violan los derechos humanos. ¿Y por qué? Porque violan los artículos de la Declaración Universal. Pero es que los artículos de la Carta Universal de los Derechos Humanos son sacados muchos de la Constitución cubana. Y bien, como nosotros no tenemos mente, nosotros no somos nadie. Porque tratamos de comunistas y a la vez decimos, hay que defender los derechos humanos, Cuba viola los derechos humanos. Sí, pero ¿qué? Le está diciendo la Constitución que de ahí se sacaron artículos para la Carta Universal de los Derechos Humanos. Fíjense qué clase de Constitución teníamos nosotros. Pero que el pueblo se merece esto. El pueblo cubano se lo merece. Ayer yo decía con Onelia, ella decía, no, pero no se puede decir todo el pueblo. Sí, pero ¿quiénes lucharon contra Batista? Fue una minoría. Fue una minoría. A los 6 millones de ¿cuántos estaban en la sierra? ¿O cuántos eran los grupos en contra de Batista? Que se alzaron contra Batista. Eran pocos. En correlación con el resto de la población. Triunfa Castro. Oye, el pueblo desde Oriente hasta La Habana lleno de gente en las carreteras. No es que sería todo el pueblo, pero un gran por ciento del pueblo le gritó victory. Un gran por ciento del pueblo salió a alfabetizar. Porque ¿quién sale a alfabetizar? Las familias, los hijos educados de la revolución, ante la revolución. Fue el pueblo cubano que no defendió su constitución. Fuimos los que fuimos naciendo en el comunismo y ya teníamos el comunismo arriba. Nuestros padres, nuestros abuelos se quedaron callados.
Cerraron las iglesias. No, nos autocensuramos. El pueblo cubano no fue a la iglesia porque empezó a coger miedo. Porque el castrismo dominó la educación, dominó todo. Si ibas a la iglesia, no traía una buena universidad. No nos impusimos a eso. No fue todo el pueblo, pero una gran parte del pueblo sí. ¿Por qué Fidel va por nosotros en el 59? Porque cuando él está en la Sierra Maestra, desde esa loma, él ve que el pueblo cubano no apoyaba a los Mao Mao, no los apoyaba. Ahí sí el pueblo no apoyó a Fidel Castro, es verdad. La mayoría del pueblo no lo apoyó. Pero la mayoría del pueblo en el 59, cuando él manda la huelga, ahí está el ejemplo, mejor ejemplo. No, no fue todo el pueblo, pero ningún trabajador salió a trabajar cuando Fidel llamó a la huelga general. Ahí está la historia. La historia está ahí. No se puede cambiar la historia. Y nos fuimos convirtiendo en los verdugos del propio cubano. Nos convertimos en verdugos. Ahí hay un verdugo aquí. ¿Por qué? Porque es la escuela del régimen cubano. Claro que esa es la ganancia para el régimen cubano. Tenernos así partidos. El Cuba está partido del pueblo. Por la envidia. El quítate tú que ponerme yo, o si me hiciste una brujería, te hago 10 brujerías más. Y estamos divididos. Y no nos damos cuenta que estamos divididos en religión, en política, en toda la sociedad cubana. La familia se dividió. Los amigos se dividieron. Y aquí estamos también fracturados. Todo lo que pasa aquí es ganancia para el régimen. Inclusive los grupos alabarderos del régimen cubano están peleados entre ellos. Carlos Lazo, el mundo, el otro, todos se pelearon entre ellos. Porque es también, señor mío, eso está en la sangre del cubano. Dividido, peleando la envidia. Eso está en la génesis del cubano. Nosotros tenemos que entender que viene eso en nuestra genética. Porque yo siempre digo, hay que mirar la historia. Hay que mirar la historia para comprender el presente. Y para comprender el presente y evitar que el futuro sea igual, tenemos que mirar qué pasó durante todo el proceso de Cuba. Con los bambises, los líderes bambises, se pedían la muerte entre algunos y después de la victoria decía que se iban a ver para matarse en duelo. Traicionaron a Carlos Manuel de Céspedes, a Gramonte, se burlaban de Martí y todo eso evitó la guerra necesaria. La guerra chiquita, la guerra de Carlos Manuel del grito de independencia, 30 años en la manigua. 30 años en la manigua, no pudimos ponernos de acuerdo y como no nos pusimos de acuerdo, tuvo que llegar el águila imperial y decir, aquí estoy yo. Y España nos traicionó Estados Unidos y volvió a los cubanos que lucharon 30 años en la manigua y se pusieron de acuerdo las dos potencias. En Francia nunca nos han tomado en cuenta, ni antes ni después. ¿Saben a quién tomaron en cuenta? Al abogado, al Rosadito. Porque teníamos en Cuba un indio que lo utilizaron para hacer sus marranadas y después el indio apestó. Tenía la tez un poco morena el indio y vino el Rosadito de familias políticas de la Cuba, de la verdadera Cuba de billete. Y el abogadito se fue metiendo. El abogado que dijo que después que triunfó, ¿para qué constitución? Lo mismo que dijo Batista, la democracia. Y Castro quería ser senador en Cuba por el partido de Batista, antes que Batista metiera el golpe de Estado. Castro entonces estaba avalando el proceso de la constitución del 40 y después lo desecha. Y Estados Unidos permitió el 52 y permitió la continuación del golpe de Estado. ¿Por qué? Por la coyuntura internacional. ¿Por qué? Por los intereses creados. Y a partir del 59 hay un avance de la industria armamentista norteamericana que gana millones de dólares. Porque ahora en esta crisis misma que estamos viviendo económica, nosotros, ¿quién está ganando? Las grandes compañías norteamericanas de armamento que venden armamento. Hay crisis para nosotros, pero las guerras se benefician que los grandes intereses de la guerra.
las compañías que cabildean duro y que dan dinero a políticos para que ellos sigan ganando trillones de dólares. Y las sociedades se van convirtiendo en ignorantes.